Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches España, bienvenidos a Tierra de Sueños desde 25 Televisión, y para todas las televisiones asociadas a esta subcadena les vamos a hablar de esas cosas que decía nuestra sintonía y careta de entrada, de valores, aquellos valores universales que a veces nos olvidamos un tanto de distinguirlos, de ofrecerlos, de aprovecharlos, de potenciarlos, de trabajarlos y de alguna manera observarlos. Nos miramos en el espejo y no nos damos cuenta de la cantidad de los potenciales tan importantes, de las facultades que tenemos y que no sabemos aprovechar día tras día. Nos miramos en el prójimo, vemos al vecino de arriba, al de abajo es igual, y pensamos que qué suerte que tiene aquel hombre por haber conseguido aquellos retos que se propuso, o a lo mejor ni tan siquiera se los propuso en su momento, pero caramba, a día de hoy qué suerte tiene, que la vida se lo ha dado todo. Bueno, esto de la suerte o no suerte me viene a hablar de aquel viejo adagio, aquel sufí que le decía a otro señor que se encontró en el camino: qué suerte que tienes, ¿verdad? Que de alguna manera pues tus caballos no se han perdido y los míos los he perdido todos. Bueno, suerte o no suerte, porque resulta que tú has encontrado a tu caballo que ha traído a 25 potrillas detrás, ¿verdad? Y todas han ido a tu establo. Ya, y qué suerte que tienes que tu hijo no ha ido a la guerra porque se cayó del caballo. Sí, y el mío fue a la guerra y se mató, mejor dicho, lo mataron, ¿verdad? ¿Qué suerte o no suerte? ¿Dónde está la suerte? ¿Somos partícipes nosotros de esa misma suerte? ¿La hacemos todos los días? ¿Somos conscientes de que la suerte hay que trabajarla también, de que no es algo que nos viene regalado del cielo, sino también hay que poner de nuestra parte? Hay un cómico que viene diciendo que ¿cómo me va a tocar la lotería si no compro el décimo? Bueno, pues esto es un poquito lo mismo. ¿Cómo me va a sonreír la fortuna si yo no apuesto por ella? Bueno, pues de esas cosas venimos hablando en este su programa de Tierra de Sueños cada fin de semana, tanto sábados como domingos, a partir de las 10 de la noche. Si están ustedes dentro de esa tesitura, son ustedes buscadores de estas realidades, de ese mundo mágico y espiritual, sean bienvenidos, comenzamos. Hoy nos preguntamos, ¿es compatible la música con la ciencia y con la espiritualidad? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando escuchamos una melodía? ¿Qué zonas se activan en función del tipo de música? ¿Por qué desde hace siglos grandes investigadores se han preocupado por la música? Para aclarar estos y otros enigmas, nos acompaña esta noche el doctor Jordi Llausset, profesor de piano, ingeniero de telecomunicaciones, profesor en la Universidad Ramon Llull y autor del libro Sonido, Música y Espiritualidad. Aquí tenemos el libro de Jordi Llausset, Sonido, Música y Espiritualidad, un libro a recomendar en esta su parcela televisiva. Jordi, doctor Llausset, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Jordi. Gracias. Desde luego que alguien se preocupe, alguien que es matemático, que es científico, que es doctor universitario, que da clases, que se preocupe por estos temas que a veces se nos escapa un poco, ¿no? Sonido, música y espiritualidad. Parece como que estuvieran reñidas las cosas, ¿no, Jordi? Bueno, yo creo que mi preocupación en parte viene por mi formación música desde pequeño. Viví mucho la música por tradición paterna y bueno, a medida que te vas haciendo mayor te vas planteando también otras cosas, ¿no? Entonces de alguna forma intento buscar explicación a determinados hechos de por qué nos afectan, cómo nos afectan. Y bueno, encuentro algunas respuestas, pero me salen muchas más preguntas. Entiendo, bueno, y a nosotros aún más todavía, por eso queremos aprender de ti esta noche. Jordi, ¿qué zonas se estimulan con ciertas músicas? Bueno, vamos a ver, el cerebro es un órgano muy complicado. Sí que es cierto que hay unas zonas que se estimulan más que otras, según cómo sea la música, pero también es cierto que trabaja de una forma muy global y muy conjunta. Cuando la música que predomina es rítmica, al margen de las zonas que intervienen donde se procesa el sonido, interviene mucho el cerebelo, que es una parte posterior. Es una parte pequeña del cerebro y es quien controla el sistema motor. Él envía información a través del sistema nervioso al sistema muscular.
Y eso hace que una música con mucho ritmo, pues tengamos la tendencia a mover los dedos o mover los pies. Si la música es más bien melódica, lo que ocurre es que se afecta más una zona que se llama sistema límbico, que está relacionado con las emociones, porque la música, una de las características que tiene es que evoca muchos recuerdos. Y cuando la música es muy melódica, incide de una forma muy directa en esa zona de nuestro cerebro emocional. O sea que según la música, el ritmo que demuestre esa melodía que estamos escuchando, afectará más al sistema límbico para hacernos motivos de esas emociones que tú bien decías, o bien en el propio cerebro, ¿verdad? Que lo que estimularía en sí sería simplemente una vibración. Exacto, una necesidad de movimiento. Una necesidad de movimiento, sí, sin más. ¿Qué tipo de música sería esa? Por ejemplo, la de discoteca. Bueno, una música, sí, muy marcada rítmicamente, con mucha percusión, por ejemplo. De todas formas, estos son patrones universales. Luego están los individuales. Puede ser que yo tenga un recuerdo de una música que es muy alegre, que a ti te produzca un recuerdo de felicidad, y a mí me venga a la memoria un recuerdo de un hecho triste. Claro. Entonces, aunque afecte a la misma parte del cerebro, no olvidemos esa pequeña mochila que todos llevamos de recuerdos y vivencias, y todo eso queda filtrado. Doctor, nos vienen a decir muchas técnicas que somos lo que pensamos, somos lo que comemos, etc. No solamente nuestra mente, sino nuestro cuerpo vibra en función a una música, a un ritmo, a un tono determinado. O sea, nuestro cuerpo nos pide una música concreta y en función a aquella música. Yo no hablo de emociones ni de recuerdos, ¿eh? ¿Vibramos nosotros en sintonía con algún tipo de estímulo musical o no? Yo creo que cada uno de nosotros, no ya es que vibremos a un determinado tipo de música, sino que esa música cambia según el día y según el momento. A mí un determinado momento del día puedo necesitar una música que me doy cuenta que me ayuda a concentrarme mientras estoy leyendo, y al cabo de 2 horas puede ser que la necesidad que tengo es otra distinta. Pensemos que el cerebro es algo que va cambiando también día a día. El cerebro de la mañana no es el mismo de la noche. Entonces es muy difícil dar patrones muy generales. Entiendo. Claro, vemos que la música está compuesta por una serie de símbolos, ¿no? Yo no sé si son matemáticas. ¿Los traducís? ¿Los músicos también traducís? Bueno, la música, el origen de la música son los sonidos, y el origen del sonido es un hecho físico, que es una vibración. Una vibración que según la velocidad somos capaces de oír. Cualquier hecho físico se explica con números. Tenemos una herramienta que son las matemáticas. Entonces, de alguna forma, el sonido es matemática. Jordi, ¿la sonoterapia qué es? La sonoterapia es un poco distinto de la musicoterapia. Se basa en utilizar sonidos, que pueden ser de la propia voz, de determinados instrumentos como los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo, diapasones. La sonoterapia lo que intenta es, a través de la propia vibración de ese objeto o de esa voz, estimular directamente alguno de los órganos que tengamos de alguna forma afectados. Yo creo que actúa de 2 formas la sonoterapia. Una es la relajación. Como son sonidos muy monótonos y con poca variación melódica, si nos concentramos en ellos es muy fácil relajarte y llegar a determinados estados de conciencia para meditar. Otra actuación que defienden algunos sonoterapeutas, que para mí es más complicado demostrarlo a nivel científico, es el hecho de que la frecuencia de esa vibración sintonice con la frecuencia de tu órgano y digamos que lo reequilibre. Como teoría está muy bien, pero creo que falta más investigación al respecto. Yo entiendo que Jordi Jausset estará en ese camino de buscar el porqué, esa vibración tan especial, la de los cuencos tibetanos, por ejemplo, o una campana o un bon. Hay personas, como los chamanes, que entran en estados alterados de conciencia simplemente por la vibración de aquellos tambores. Eso no significa que todo el mundo que esté en una reunión con un chamán tenga que entrar en esa misma sintonía que el propio chamán, porque cada persona vibra con una música determinada. No obstante, se está utilizando mucho, Jordi, el tema de la musicoterapia, pues para equilibrar desde los chakras, para equilibrar armonías, gente que tiene un proceso difícil desde el punto de vista psicológico, y gracias a ciertas melodías las personas se sienten como mejor, ¿no? Sí, la musicoterapia de hecho sí que es una disciplina aceptada científicamente. Hoy día se utiliza incluso en España en muchos hospitales. Por ejemplo,
para recuperar la función motora en personas que han padecido un ictus cerebral y tienen problemas de movilidad. Personas que padecen Parkinson. Todo esto a través de música que tiene mucho ritmo, el cuerpo se sincroniza con el ritmo a través del cerebelo, es decir, les ayuda a hacer ese movimiento. Yo vi una vez una afirmación de una persona que casi no podía andar, iba acompañada por 2 personas, la dejaron al final de unos metros, pusieron en marcha un metrónomo y esa persona era distinta, porque sola, bueno, se sincronizó, se veía que se sincronizaba y empezaba a andar sola. Caramba. La melodía, por ejemplo, el hecho de cantar, bueno, pues se utiliza para enfermos de Alzheimer en primeros niveles. Aquí jugamos un poquito con que esa parte melódica afecta a zonas neurológicas que están cercanas a las relacionadas con la memoria y les estimula esa parte. Personas que tienen problemas de atención, personas con autismo, se expresan mucho mejor y abren su comunicación cuando cantan y les es mucho más difícil hablar. No obstante, Jordi, para aquellas personas que son sordomudas, que tienen una patología severa, que no escuchan esos cantos, esas melodías, esos sonidos, pueden llegar a vibrar también de la misma manera, o sea, aunque no se oiga, el cuerpo lo percibe. Sí, ellos lo pueden percibir. Una de las formas es con un globo en las manos. O sea, con un globo en las manos, están en un ambiente con la música un poquito elevada de volumen. El globo es muy sensible a las variaciones de la presión atmosférica y ellos lo perciben con el tacto. Curiosamente, creo que se han hecho pruebas que las zonas que se les activan a nivel cerebral son las mismas que las auditivas, aunque ellos lo perciben a través del tacto. Entiendo yo que todavía hay mucho que estudiar, sí. ¿Verdad, Jordi? Tú como doctor en diferentes disciplinas que conoces perfectamente desde hace años por tu trabajo en comunicación, en telecomunicaciones, en medios de comunicación, como pianista, como ingeniero de telecomunicaciones, como tantas cosas, porque tiene un currículum, Jordi Jauzet, francamente tremendo. Hoy nos presenta este libro, vamos a hablar de este libro, estamos hablando de este libro, que me gustaría que todos ustedes tomaran buena nota, ahí lo tenemos en portada, Sonido, Música y Espiritualidad, de Jordi Jauzet Berrocal. Además, este libro está prologado por Eduardo Punset, o sea que estamos hablando de una sincronía, ¿verdad?, de la espiritualidad, la ciencia, las matemáticas, y si no, que se lo digan no solamente al autor de este fantástico volumen, sino también al propio Eduard Punset, porque es también de lo que habla este hombre, busca detrás de esa espiritualidad qué es lo que hay. Ojalá esa música nos lleve también a encontrarnos el día de mañana, que tarde en llegar, por cierto, el día de mañana con el gran hacedor, como dirían el gran arquitecto universal, como dirían los masones, ¿verdad? Jordi, mil gracias. Nada, a vosotros. Por estar encantado con nosotros. De estar aquí. Y gracias, nos ha encantado tu libro y desde aquí, de nuevo, recomendamos Sonido, Música y Espiritualidad, de Jordi Jauzet Berrocal. Jordi, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias buenas noches. A ti.